Imagina a un hombre que muere solo, en una celda fría de Estados Unidos, etiquetado como criminal extranjero, mientras en su país lo llaman padre intelectual de la Revolución Mexicana. ¿Cómo puede el mismo nombre, Ricardo Flores Magón, ser a la vez sinónimo de peligro, de traición y de esperanza? Para entenderlo hay que volver muy atrás, antes de los manifiestos, antes de los periódicos incendiarios, hasta el niño que camina, descalzo por los caminos de Oaxaca, sin saber que le quedan apenas unas décadas para incendiar un régimen entero antes de que el tiempo y la cárcel terminen por aplastarlo. En 1873, cuando nace en San Antonio el Oxochitlán, Oaxaca, el país parece dormido bajo el peso del porfiriato que aún está por consolidarse. El pueblo es pequeño, empinado en la sierra, rodeado de cerros cubiertos de neblina por las mañanas. Las casas de adobe se sostienen como pueden, y el olor a tierra húmeda lo invade todo. Su padre, Teodoro Flores, es un indígena que luchó como soldado liberal en la época de Benito Juárez. Trae en la mirada el cansancio de quien peleó por una república que poco a poco está siendo secuestrada por un solo hombre. Porfirio Díaz. Su madre, Margarita Magón, es severa y cariñosa a la vez. Cree en la educación como otros creen en los milagros. En esa casa humilde, entre paredes casi desnudas, nace una idea peligrosa: que un hijo de campesinos, de indios, pueda atreverse a desafiar al presidente casi eterno de México. De niño, Ricardo no entiende aún de dictaduras ni de constituciones, pero entiende de miedo, miedo cuando ve a los hombres del pueblo encorvarse ante el cacique local, cuando escucha los susurros sobre deudas impagables, sobre tierras arrebatadas, entiende de hambre, cuando la comida no alcanza y su madre reparte el poco frijol que hay, haciendo milagros con maíz y tortillas duras, y entiende, sobre todo, de silencio. Ese silencio pesado que cae sobre la casa cuando alguien se atreve a pronunciar en voz alta el nombre de Porfirio Díaz, seguido de una crítica. En ese ambiente, las palabras se vuelven armas prohibidas. Y tal vez por eso, el niño Ricardo aprende a respetarlas y a desearlas. Hay una escena que se le queda grabada, como una cicatriz invisible. El día en que ve a un campesino del pueblo, un hombre viejo y, enjuto, amarrado a un poste en la plaza. Lo han acusado de no pagar una deuda imposible al hacendado. Los golpes caen con ritmo mecánico, mientras la gente mira de reojo sin atreverse a intervenir. El niño, detrás de su padre, aprieta los puños sin comprender del todo, pero sintiendo que algo está profundamente mal. Teodoro, el padre, baja la voz y le dice: «Mira bien, hijo, esto es lo que pasa cuando el poder no tiene quien le ponga un alto». Esa frase se queda flotando, como una sentencia, mientras el grito del campesino azotado se mezcla con la risa distante del cacique. Con los años, la familia se traslada a la Ciudad de México en busca de oportunidades. La capital a finales del siglo XIX es un lugar de contrastes brutales. Carruajes elegantes rodando por calles iluminadas a gas, mientras, a unas cuadras, niños descalzos revuelven montones de basura. Ricardo recorre esas calles con ojos abiertos, viendo a señores con bastón y sombrero de copa entrar a cafés lujosos, discutiendo de progreso y modernidad, al mismo tiempo que niñas flaquísimas venden periódicos a gritos para llevar algo de dinero a casa. El lema del régimen, paz, orden y progreso, está en boca de todos. Pero para Ricardo esa paz huele demasiado a miedo. Ese orden se sostiene sobre bayonetas y el progreso parece reservado a unos cuantos. Mientras sus hermanos Jesús y Enrique también van encontrando su camino, Ricardo entra a la Escuela Nacional Preparatoria y luego a la Escuela de Jurisprudencia. Podría ser una historia sencilla. Hijo de soldado liberal, estudia leyes, consigue un puesto cómodo en el gobierno, asegura el futuro de su familia. Es el camino que muchos esperan que tome. Es, de hecho, el camino que toma su rival, un joven casi de su misma edad, estudiante brillante y ambicioso. El futuro abogado porfirista, que en esta historia será su espejo y su competidor. No es un villano de caricatura, es un muchacho inteligente que cree, sinceramente, que el orden de Díaz es lo mejor para México. Mientras Ricardo devora libros sobre libertad y justicia social, este joven, llamémosle Eugenio, se gana el favor de profesores cercanos al régimen y sueña con un despacho elegante en el centro de la ciudad. En las aulas de jurisprudencia, los dos destacan por su inteligencia, pero de maneras opuestas. Ricardo, desaliñado, apasionado,
Levanta la mano para cuestionar las leyes que permiten despojar a los pueblos indígenas de sus tierras comunales, pregunta por qué los obreros no tienen voz, por qué la prensa que critica al gobierno acaba clausurada. Sus intervenciones incomodan a los maestros, muchos de ellos alineados con el porfiriato. Eugenio, en cambio, brilla dando respuestas impecablemente técnicas, defendiendo la necesidad de estabilidad y respeto a la propiedad privada. Cuando discuten, la tensión se corta en el aire. Uno ve la ley como instrumento de justicia, el otro como herramienta para conservar el orden establecido. Ninguno de los dos lo sabe todavía, pero esa rivalidad intelectual, casi juvenil, será el reflejo de una batalla mucho más grande, la de dos Méxicos que no caben en el mismo futuro. Fuera de las aulas, la ciudad hierve bajo la superficie. En 1892, Porfirio Díaz busca otra reelección. Para justificar lo injustificable, sus voceros hablan de reelección necesaria, de continuidad. La prensa oficial, especialmente un periódico poderoso, El Imparcial, inunda las calles con titulares que celebran al presidente como salvador de la patria. Detrás de esas páginas está otro competidor de Ricardo, Rafael Reyes Espíndola, un director hábil, maestro en el arte de darle al poder exactamente las palabras que quiere oír. Mientras El Imparcial llena la ciudad de alabanzas, un puñado de jóvenes, entre ellos Ricardo, siente que se acaba el tiempo. Si no hacen algo ahora, el país quedará sometido durante quién sabe cuántos años más. El reloj corre, no solo para Ricardo, sino para toda una generación. Es en ese clima que ocurre uno de los primeros momentos decisivos de su vida. Corre el rumor de que habrá una manifestación contra la reelección frente al Palacio Nacional. No es algo grande, no hay partidos detrás, no hay grandes líderes, son estudiantes, trabajadores, gente harta. Ricardo sabe que asistir puede costarle caro, expulsión, cárcel, golpes. Sus amigos dudan, algunos se echan para atrás a último momento. Eugenio, el rival, le dice en un pasillo de la escuela: «Si vas, arruinarás tu carrera. Díaz es el orden, sin él, México se hunde». Pero donde Eugenio ve orden, Ricardo ve una prisión y decide ir. Le quedan pocas horas para elegir entre un futuro seguro o una vida entera nadando contracorriente. Esa noche casi no duerme. Al día siguiente, la plaza está vallada por soldados, los manifestantes avanzan, gritan consignas, levantan pancartas improvisadas. La adrenalina hace que el corazón se dispare. Ricardo siente que el suelo vibra bajo sus pies, que la historia se condensa en esos instantes. En un balcón, alguien observa, molesto. El régimen no tolera estos desafíos. De pronto, la orden carga de la policía. Golpes, culatazos, gritos. Ricardo cae, siente el sabor metálico de la sangre en la boca, el crujido de una costilla quizá, y entonces la mano pesada en el hombro. Las esposas. Tiene apenas 19 años y ya está conociendo el primer eslabón de una cadena que lo seguirá de por vida. La cárcel como respuesta. Del poder a la inconformidad. La prisión, lejos de quebrarlo, se vuelve una escuela. En las celdas húmedas, entre paredes con moho y el olor rancio de cuerpos hacinados, Ricardo escucha historias de presos políticos, de campesinos encarcelados por reclamar lo suyo, de obreros castigados por intentar organizarse. Cada testimonio es un golpe más contra la imagen de progreso que el gobierno vende al mundo. Mientras tanto, en el exterior, El Imparcial minimiza los hechos. Habla de estudiantes revoltosos y de medidas necesarias para preservar el orden. Eugenio, ya cercano a ciertos círculos oficiales, escribe, anónimo, un artículo en una revista menor defendiendo la actuación de la policía. Las plumas se vuelven armas y la batalla se traslada del asfalto a las páginas impresas. Cuando sale de la cárcel, algo en Ricardo ha cambiado irreversiblemente. No es solo enojo, es claridad. Entiende que pelear en las calles no basta. Hay que disputar la narración del país, la versión oficial de la realidad. Si el régimen tiene sus periódicos, sus intelectuales, sus abogados refinados como Eugenio, él necesitará una herramienta igual de poderosa, una tribuna propia. Apenas tiene 20 y tantos años, el tiempo parece mucho, pero el porfiriato lleva ya más de una década consolidándose. Cada año que pasa, las redes de vigilancia se vuelven más densas, la censura más sutil y eficaz. Ricardo siente el peso de esa urgencia como un reloj que no deja de sonar. O hablan ahora, o los van a callar para siempre. En 1900, junto con sus hermanos Jesús y Enrique,
decide hacer algo que para la época es casi un acto suicida. Fundar un periódico, opositor nacional con nombre desafiante, lo bautizan Regeneración. El título no es casual, no habla de reforma tibia, ni de retoques cosméticos, sino de una especie de renacimiento profundo del país. La redacción es modesta, la imprenta alquilada, el papel escaso, no hay grandes capitales detrás, solo voluntades y una rabia organizada. Mientras tanto, su competidor, El Imparcial, crece con apoyo del gobierno, recibe anuncios oficiales, tiene las mejores imprentas, es una lucha desigual. De un lado, tinta subvencionada por el poder, del otro, tinta comprada con sacrificios personales. Pero Ricardo sabe que hay algo que no se compra. La credibilidad que nace de decir lo que casi nadie se atreve a decir. La primera edición de Regeneración es una carrera contra el tiempo. Se rumorea que el gobierno prepara una nueva oleada de represiones contra quienes critiquen a los jueces, a los jefes políticos, al propio Díaz. Los hermanos Flores Magón hacen cuentas. Si no logran sacar el periódico antes de que ciertas leyes se endurezcan aún más, quizá no lo podrán sacar nunca. Trabajan hasta la madrugada, corrigiendo pruebas a la luz de lámparas de aceite. Afuera, la ciudad duerme. Pero en esa pequeña imprenta, la noche vibra con el sonido de las máquinas. Cada hoja que sale impresa es un pequeño desafío, un insulto directo al silencio impuesto. Ricardo mira el reloj de péndulo en la pared. Quedan pocas horas para el amanecer, pocas horas antes de que los gendarmes rutinariamente pasen por la zona. Tienen que terminar, repartir y desaparecer. Cuando por fin la primera tirada sale a la calle, el impacto es inmediato entre quienes la leen. Regeneración no se anda con medias tintas. Denuncia jueces corruptos, jefes políticos abusivos, menciona por su nombre a quienes esclavizan a peones en haciendas remotas. Las palabras son cuchillos bien afilados. En sus páginas, Ricardo firma artículos incendiarios, acusando al régimen de prostituir la ley, de usarla como garrote contra los pobres. Del otro lado, la respuesta es rápida. El Imparcial publica notas indignadas, hablando de folletos difamatorios que buscan sembrar el caos. En las reuniones de café donde se congregan abogados y políticos, Eugenio, ya convertido en joven promesa del porfiriato, sonríe con superioridad. No durarán mucho. El gobierno sabe cómo lidiar con estos fanáticos. Pero en el fondo, algo le inquieta. Por primera vez, la narrativa cómoda del orden es cuestionada en voz alta. Las consecuencias no tardan. Las páginas de Regeneración caen como piedras en un estanque que el gobierno creía quieto. Llegan denuncias desde remotos pueblos, cartas de obreros, testimonios de injusticias que nadie había querido publicar antes. El periódico se vuelve, casi sin querer, un imán de dolores y de corajes, y eso lo hace más peligroso. El régimen, que tolera cierta crítica siempre que sea superficial, no puede permitir que exista un órgano que junte todas esas quejas, dispersas y les dé un sentido político. La policía comienza a vigilar la redacción, se abren expedientes, se tejen intrigas. El tiempo, otra vez, se convierte en un recurso escaso. Cada número puede ser el último. Cada edición puede ser la que provocó una redada definitiva. Ricardo empieza a vivir con la sensación constante de fecha de caducidad. Sabe que lo escuchan, que lo siguen, que lo anotan. Cada golpe de imprenta es un desafío. Cada artículo, una apuesta. Podría detenerse, aceptar un puesto como abogado, plegarse al sistema como Eugenio, que ya presume de tener contactos en ministerios. Podría salvarse a sí mismo. Pero cada vez que considera esa posibilidad, la imagen del campesino azotado en la plaza, de los presos políticos en las celdas húmedas, vuelve con fuerza. Su vida se va llenando de decisiones sin marcha atrás. Al elegir la pluma contra el poder, está aceptando, aunque no lo diga en voz alta, que su tiempo en libertad será limitado. Es una cuenta regresiva que apenas comienza. Y sin embargo, todavía no ha llegado el momento más duro. La presión del gobierno se intensifica. Llegan intimidaciones, amenazas, órdenes de aprehensión. La persecución ya no es abstracta. Tiene nombre y apellido. Trae uniformes y sellos oficiales. En los cafés, entre susurros, algunos amigos le aconsejan que huya, que cruce la frontera, que desde el extranjero siga escribiendo. Dentro de él se libra otra batalla. Si se queda, corre el riesgo de ser silenciado para siempre. Si se va, tendrá que reinventar. Su lucha en un país extraño, con otras leyes, otros peligros. El reloj avanza implacable. No lo sabe,
pero cada decisión lo acerca, paso a paso, a esa celda triste en Estados Unidos donde un día exhalará su último aliento. Por ahora solo siente el peso del momento presente. Tiene que elegir, y el tiempo para hacerlo se agota. Imagina que, en cuestión de semanas, puedes convertirte en ministro respetado, o en fugitivo internacional con precio por tu cabeza. Un mismo país, un mismo tiempo, dos trayectorias opuestas que salen del mismo punto. Mientras Eugenio se prueba trajes para su nuevo puesto en un ministerio porfirista, Ricardo Flores Magón mete a la fuerza unas pocas camisas gastadas en una maleta, sabiendo que, quizás sea la última vez que vea su tierra. No es solo una decisión política, es una carrera contra el reloj. La orden de aprehensión ya está firmada, los gendarmes pueden tocar la puerta en cualquier momento. O huye hoy, o lo entierran vivo en una cárcel mexicana. La presión sobre Regeneración se ha vuelto insoportable. Las denuncias contra jueces y jefes políticos han sacado a la luz lo que el régimen quería mantener enterrado. Cárceles clandestinas, peones endeudados de por vida, pueblos despojados de sus tierras comunales. Las autoridades dejan de fingir paciencia. Un día, Jesús Flores Magón llega a la redacción con el rostro pálido. Ha visto, en el despacho de un conocido, un documento con los nombres de los 3 hermanos. No son simples sospechosos. Están marcados como agitadores peligrosos. Eso, en el lenguaje del porfiriato, equivale a una sentencia anticipada. Las noches se llenan de pasos apresurados, de golpes secos en la madera. Cada sonido en la calle parece anuncio de redada. Ricardo escribe sabiendo que quizás no vea circular el número que está corrigiendo. La ciudad, que antes le parecía inmensa, se encoge en una red de sombras y delatores. Hay cafés a los que ya no puede entrar, casas donde no se atreve a tocar. Su círculo de confianza se reduce a pocos nombres. La paranoia no es exageración, es cuestión de supervivencia. El golpe llega. Una madrugada, la policía irrumpe. Decomisa ejemplares, revisa cajones, insulta, empuja. No encuentran a Ricardo, que se salva por minutos. Avisado a tiempo por un tipógrafo que oye murmullos sospechosos en la imprenta, y corre, jadeando, hasta la casa del periodista. Esa carrera anónima, esos metros a toda velocidad, cambian la historia. Ricardo salta de la cama, ni siquiera alcanza a tomar todos sus papeles. Mira a su alrededor, a la casa que ha sido refugio y trinchera, y entiende. Si se queda, lo desaparecen. Mientras tanto, en un despacho con cortinas pesadas y olor a tabaco caro, Eugenio hojea un borrador de ley. Ha ascendido. Ya no es solo el estudiante brillante que defendía con fervor la estabilidad. Ahora colabora en la redacción de medidas para controlar la prensa subversiva. Sus manos pulcras, de abogado prometedor, pulen frases que endurecen las penas contra quienes inciten al desorden. No dispara un arma, no da órdenes de fusilar, pero sus palabras serán la base legal que permita callar periódicos como Regeneración. Desde su ventana ve la ciudad ordenada, con tranvías y bulevares, y se convence de que está haciendo lo correcto. En su mundo, los Magón son fanáticos que ponen en riesgo todo lo construido. De noche, en un cuarto prestado, los hermanos discuten. Jesús, más prudente, insiste, deben exiliarse. Enrique, más impulsivo, quiere resistir un poco más. Ricardo escucha, pero en su mente resuena una idea. Si se quedan, solo podrán hablar mientras el régimen lo tolere. Si se van, tal vez desde fuera consigan algo que desde dentro ya parece imposible. El exilio asusta, pero la cárcel perpetua espanta más. Y hay otro factor, el tiempo. Saben que hay órdenes de captura circulando. Tienen días, quizá horas. No pueden darse el lujo de postergar. Finalmente la decisión se toma a contrarreloj, vender lo poco que tienen, conseguir pasajes, evitar rutas vigiladas. No es una fuga cinematográfica con persecuciones a caballo, pero cada paso al norte pesa como si caminara con grilletes invisibles. En la estación de tren, mientras el silbato anuncia la partida, Ricardo mira la ciudad por última vez. No hay despedida solemne, ni discursos, ni multitudes. Solo un hombre flaco, con un pequeño equipaje, apretando los dientes para no llorar. Detrás queda un país que se hunde en el silencio. Delante, un territorio que desconoce, una lengua que apenas mastica, una justicia, distinta pero no necesariamente más compasiva. Aquí aparece el primer gran giro. Ricardo cree que cruzando la frontera escapará del brazo de Porfirio Díaz, y es cierto, a medias. Lo que no sospecha es que el presidente mexicano
tiene ya ojos y oídos en Estados Unidos, y que la supuesta tierra de la libertad no ve con buenos ojos a extranjeros que prediquen rebeliones armadas. Llegan a San Luis, Missouri. El contraste es brutal. Calles rectas, fábricas humeantes, anuncios en inglés, rostros desconocidos. El frío cala distinto, más seco, más hostil. Pero hay algo que le resulta familiar. El ruido de las imprentas, el olor a tinta, la vida alrededor de periódicos y panfletos. Ricardo descubre que en Estados Unidos también hay huelgas. También hay obreros explotados. También hay periódicos perseguidos. La injusticia, entiende, no tiene pasaporte. En esos primeros meses de exilio, la prioridad es sobrevivir, buscar trabajos temporales, traducir, hacer encargos menores. Cada dólar cuenta. Aún así, la obsesión vuelve. Necesitan rehacer Regeneración, no como un eco nostálgico del periódico anterior, sino como centro de algo más grande. De noche, en cuartos de pensión, dibujan planes. No basta con denunciar, hace falta organizar. Así nace la idea de una junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. El nombre es engañosamente moderado, suena a partido típico, con estatutos y congresos, pero lo que Ricardo y sus compañeros imaginan es algo más radical. Una red clandestina que conecte a mineros, peones, obreros textiles, campesinos despojados, un movimiento que no pida permiso, que no espere el beneplácito de las élites. El enemigo tiene rostro claro, el porfiriato, y el tiempo no juega a favor. Díaz envejece, sí, pero su sistema de control parece más sólido que nunca. Si no logran encender fuego pronto, temen que la dictadura se prolongue otras décadas. Desde San Luis, Regeneración renace. Las primeras ediciones en el exilio son más rabiosas que las de México. Ya no solo atacan a jueces y jefes políticos, apuntan directamente a la cabeza, a Porfirio Díaz como símbolo de un sistema entero. Las palabras se vuelven más duras, el lenguaje más directo, se denuncian los contratos con compañías extranjeras, el saqueo del petróleo, la explotación en las minas del norte. El periódico cruza de vuelta la frontera escondido en paquetes, en doble fondo de maletas, pegado al cuerpo de mensajeros dispuestos a arriesgarse. Cada ejemplar que llega a manos mexicanas es una bomba de papel. En la sombra, los ojos del régimen tampoco duermen. Rafael Reyes Espíndola, desde El Imparcial, sigue la pista del resurgimiento de Regeneración, publica editoriales burlones, tachando a los exiliados de ingratos, de traidores refugiados bajo el amparo del extranjero. Un día llega a su despacho una carta con membrete oficial. Se le pide colaborar en una campaña para desacreditar a los magonistas. Le ofrecen datos, rumores, chismes, con tal de que los convierta en notas. Él acepta. Cada línea escrita en la comodidad de su oficina contribuye a la imagen de los Flores Magón como peligrosos delirantes. Mientras tanto, Eugenio reaparece en escena, ahora con otra función. El gobierno necesita manos hábiles en el extranjero, abogados que puedan moverse en tribunales estadounidenses, personas educadas, que hablen inglés y defiendan la buena imagen de México. Lo envían en misión diplomática, primero de manera oficiosa, después con credenciales formales. Su misión secreta: vigilar, boicotear, presionar para que las autoridades del norte vigilen de cerca a los magonistas. De pronto, el rival estudiantil de Ricardo se convierte en una especie de cazador elegante al servicio del régimen. Llega 1906, y con él uno de los momentos clave: el programa del Partido Liberal Mexicano. Ricardo y sus compañeros elaboran un documento detallado, puntiagudo, que exige jornada de 8 horas, salario mínimo, educación laica, restitución de tierras, respeto a las comunidades indígenas. En papel son demandas moderadas si se comparan con los deseos íntimos cada vez más radicales de Ricardo, que coquetea ya con ideas anarquistas. Pero para el México de Díaz ese programa es dinamita pura. Plantea, por primera vez de manera sistemática, una alternativa al porfiriato. El programa no se queda en teoría. Detrás de él se teje una conspiración concreta. Levantamientos armados coordinados en distintas regiones del país, mineros en el norte, campesinos en el sur, obreros en el centro. La idea es simple y temeraria: golpear al régimen en varios puntos a la vez, mostrar que no es invencible. El plan tiene fechas, nombres, rutas, y tiene sobre todo un enemigo silencioso: el tiempo. Cada día que pasa aumenta el riesgo de infiltración, de delación, de que alguna carta caiga en manos equivocadas, en oficinas discretas de ciudades fronterizas.
agentes contratados por el gobierno mexicano, apoyados a veces por detectives privados, estadounidenses, los famosos Pinkerton, empiezan a seguir rastros. Números de apartado postal, nombres de remitentes, fotografías granuladas. Eugenio, detrás de un escritorio en un consulado, lee informes y los traduce en solicitudes formales de vigilancia. Lo hace con el mismo cuidado con que antes redactaba trabajos universitarios. No carga armas, no interroga personalmente. Su arma es el papel membretado con sellos oficiales. El siguiente giro es brutal. Antes de que los magonistas puedan poner en marcha su gran levantamiento, algunas de sus células son descubiertas. Hay redadas, detenciones, interrogatorios. En Cananea, Sonora, una huelga minera en 1906, influida por las ideas del PLM, termina en masacre. Tropas traídas incluso desde Estados Unidos colaboran con guardias armados para reprimir a los trabajadores. Las imágenes, aunque no aparecen en El Imparcial, corren de boca en boca. Cuerpos tirados en la tierra, cascos relucientes sobre charcos de sangre. Para el régimen es un restablecimiento del orden. Para Ricardo, desde el exilio, es la confirmación de que el poder está dispuesto a cualquier cosa. Regeneración se llena de relatos de Cananea. Los textos son desgarradores. Describen cómo los mineros pedían aumentos mínimos, cómo sus hijos andaban descalzos en barrios polvorientos, mientras los directivos estadounidenses vivían en casas amplias con jardines. Las palabras no intentan ser neutrales. Acusan, señalan, buscan encender la rabia. Al otro lado de la frontera, Eugenio recibe recortes de esos artículos. Los pega en informes que envía a la Cancillería mexicana, insistiendo en que estas publicaciones son un peligro binacional, que debe ser sofocado. Los años siguientes son una espiral de conspiraciones y fracasos. En 1908 se planea otro intento de levantamiento. Los magonistas calculan fechas, cuentan con grupos armados en varias zonas. Ricardo, que padece problemas de salud y vive con escasez constante, se aferra a la idea de que esta vez sí funcionará. Pero otra vez, el tiempo y la infiltración juegan en su contra. Algunos jefes locales se venden, otros se asustan, otros son detenidos antes de actuar. El régimen parece siempre un paso por delante. La sensación de persecución se vuelve asfixiante. Agentes estadounidenses los arrestan en múltiples ocasiones por violar las leyes de neutralidad, es decir, por planear acciones armadas contra un país vecino desde territorio norteamericano. En una de esas redadas, Ricardo es detenido junto con varios compañeros. No hay torturas brutales como en las cárceles porfiristas, pero sí celdas frías, interrogatorios interminables, amenazas veladas de deportación a México, donde lo espera algo mucho peor. En la prensa oficial mexicana, las noticias llegan filtradas. Se desarticula banda de bandidos en el extranjero. Estados Unidos colabora con México contra agitadores. En un editorial firmado con iniciales, Eugenio celebra la madurez de la cooperación internacional y asegura que los verdaderos patriotas confían en las instituciones, no en panfletos incendiarios. Para él, el tablero está casi resuelto. Díaz sigue en el poder, el orden persiste, los revoltosos se pudren en celdas al norte del río Bravo, pero hay un detalle que el joven abogado no ve, un detalle que representa el siguiente giro de la historia. Aunque los levantamientos del PLM fracasan militarmente, sus ideas viajan, los programas se copian, se leen en talleres clandestinos, se discuten en cantinas, en patios de vecindad, en campamentos de peones. Muchos de los hombres que, años después, tomarán las armas bajo otras banderas, maderistas, zapatistas, villistas, habrán leído alguna vez un ejemplar de Regeneración o una copia del programa del Partido Liberal Mexicano. En la soledad de su celda en Estados Unidos, Ricardo no lo sabe con certeza. Lo único que siente es el peso del fracaso y del tiempo perdido. Tiene poco más de 30 años, pero su cuerpo parece mucho más viejo. La mala alimentación, el estrés, las noches sin dormir van cobrando factura. Sufre de los ojos, de los bronquios, de la espalda. Aún así, cuando tiene papel y lápiz, escribe cartas, artículos, reflexiones. No puede dejar de hacerlo. Es como si, al escribir, siguiera respirando. Las noticias de México le llegan fragmentadas. A través de periódicos estadounidenses y de cartas retrasadas, se habla de crecientes descontentos, de nuevos movimientos, de un rico coahuilense llamado Francisco I. Madero que empieza a mencionar la palabra no reelección. Ricardo observa ese fenómeno
con una mezcla compleja de sentimientos. Simpatía por el impulso contra Díaz, desconfianza hacia un líder surgido de la élite, frustración por ver que otros capitalizan ahora una indignación que él y sus compañeros llevan años avivando. Mientras tanto, en salones bien iluminados de la capital mexicana, Eugenio asiste a tertulias donde se murmura, con copa en mano, que quizás el presidente ya está viejo y que tal vez haga falta algo de apertura. Los mismos que antes llamaban locos a los críticos del régimen empiezan poco a poco a distanciarse del viejísimo general. Algunos sienten un vago remordimiento, otros puro instinto de supervivencia. Eugenio, que ha construido su carrera bajo la sombra de Díaz, percibe el cambio de vientos, pero se aferra a la idea de que el sistema puede reformarse sin derrumbarse. Ricardo, encerrado, calcula mentalmente, lleva años entre rejas intermitentes, entre fugas, persecuciones y juicios. Cada arresto, cada proceso judicial, le roba tiempo, el recurso que siempre le ha faltado. Mientras él espera una audiencia, mientras traductores y abogados deciden su destino, el México que quería transformar se mueve sin. Él avanza hacia un estallido que ya nadie podrá contener. Su rival, en cambio, se sienta en despachos cómodos, discutiendo el futuro del país como si fuera un asunto abstracto. Y sin embargo, la mayor ironía está a punto de aparecer. Cuando el régimen que Eugenio defendió con tanto ahínco empiece a resquebrajarse, las ideas de aquel exiliado enfermo, encerrado en una cárcel extranjera, resonarán en boca de miles de hombres y mujeres que jamás lo han visto en persona, porque aunque el poder haya logrado encadenar al cuerpo de Ricardo Flores Magón, sus palabras ya han escapado, y lo que se desatará en México no será una simple sucesión de presidentes, sino una tormenta que pondrá a prueba a todos. Al dictador, al abogado fiel al orden, y al agitador que, desde detrás de los barrotes, se niega a renunciar a la revolución que lleva años imaginando, mientras en las calles de México empiezan a escucharse, por primera vez en décadas, gritos de sufragio efectivo, no reelección. Ricardo no oye nada de eso. Lo que escucha, al amanecer, es el chirrido metálico de los cerrojos en una cárcel estadounidense. Afuera, un país entero se prepara para estallar. Adentro, un hombre flaco, ojeroso, repasa de memoria un programa revolucionario escrito años antes. El contraste es brutal. La historia corre, desbordada, y quien encendió algunas de las primeras chispas mira el incendio desde detrás, de los barrotes, con la angustia de quien sabe que el tiempo se le está escapando de las manos, porque cuando estalla la revolución de 1910, Ricardo no está en una tribuna ni al frente de una columna armada. Está preso por enésima vez, acusado de conspirar contra la paz entre naciones amigas. Lo interrogan funcionarios que pronuncian mal su nombre, que apenas entienden dónde queda Sonora o Veracruz, pero que repiten una frase clave: hay presiones del gobierno de México, usted es un problema internacional. A cada audiencia, a cada firma de abogado, a cada sello burocrático, le pesa una sola idea. Mientras él espera, otros van a reclamar el lugar que él soñó para el pueblo mexicano. Del otro lado de la frontera, la escena no es menos dramática, solo más elegante. Eugenio, traje impecable, ya no trabaja para el porfiriato moribundo, sino que se mueve con soltura entre los círculos que apoyan a Francisco I. Madero. En salones llenos de humo de cigarro y perfume caro, asegura que ha llegado la hora de una transición ordenada, de un cambio sin excesos. Muchos de los puntos del programa del Partido Liberal Mexicano circulan ahora en boca de maderistas que jamás mencionan a los Flores Magón. Cuando alguien, en una conversación, insinúa que esas demandas vienen de exiliados radicales, Eugenio sonríe, se encoge de hombros y contesta: las buenas ideas no tienen dueño. Es una forma elegante de borrar, con palabras suaves, años de persecución y cárcel. Ricardo recibe noticias fragmentarias en la prisión. Periódicos atrasados, cartas que pasan por 1000 filtros. Sabe que Madero ha lanzado un llamado a las armas, que Díaz tambalea, que los trenes militares van y vienen cargados de soldados. La primera reacción es de esperanza. Por fin, después de décadas de dictadura, el edificio se resquebraja, pero pronto la esperanza se mezcla con una punzada amarga. Muchos de los puntos que había defendido el Partido Liberal Mexicano, jornada limitada, respeto a los campesinos, fin de la reelección, se utilizan ahora como bandera de un movimiento que no se proclama ni liberal radical ni anarquista, sino democrático, moderado,
respetable, el reloj corre, y Ricardo siente que está perdiendo la batalla por el sentido de la revolución. Sale de la cárcel con el cuerpo más cansado y los pulmones resentidos, pero con una urgencia nueva. Aprovechar cada día de libertad como si fuera el último. Las autoridades estadounidenses lo vigilan, el gobierno mexicano lo odia, los empresarios lo temen. Todo indica que no tendrá mucho tiempo antes del siguiente golpe. Por eso, cuando vuelve a tocar la puerta de una imprenta para reactivar Regeneración, sus compañeros lo ven distinto, más flaco, más tosudo, más consciente de que el margen de error se ha reducido al mínimo. No pueden permitirse meses de dudas. Lo que escriban hoy puede ser lo último que alcance a circular antes de otra redada. La revolución en México entra en una fase vertiginosa. Díaz renuncia, se embarca hacia el exilio y las fotografías del anciano general bajando del tren se reproducen por todas partes. Para muchos, el cuento parece llegar a su final feliz. En cafés y plazas se repite la frase «ya se fue el viejo», como si bastara para borrar décadas de haciendas militarizadas y cárceles llenas. Eugenio, sentado en un despacho ahora ligado al gobierno maderista, prepara informes sobre cómo normalizar la situación del país. Su preocupación principal es que no haya desbordamientos, que la revolución no se convierta en algo más profundo que un simple cambio de presidente. Para eso, señala con un lápiz fino en un mapa a los que considera peligrosos. Zapatistas radicales y, por supuesto, magonistas. En las páginas de Regeneración, Ricardo lanza un balde de agua fría sobre el entusiasmo general, aplaude la caída de Díaz, sí, pero insiste en que eso no basta, que la raíz del problema sigue intacta. Las tierras en manos de unos cuantos, las minas controladas por compañías extranjeras, el ejército leal a los de siempre. Llama a Madero burgués, tibio, conciliador, exige ir más allá de las urnas, más allá de las elecciones limpias, hacia una transformación social profunda. Es un desafío frontal al nuevo héroe liberal. Lo que para la mayoría es el final de la pesadilla, para él es apenas un movimiento en la superficie. El choque se vuelve más claro en 1911, cuando grupos vinculados al Partido Liberal Mexicano se levantan en armas en distintos puntos, pero sobre todo en la península de Baja California. La escena es casi cinematográfica. Un puñado de revolucionarios mal armados toma pueblos polvorientos frente al mar, ondea banderas rojinegras, proclama la abolición de la esclavitud por deudas y la devolución de tierras. En los informes oficiales son apenas bandidos, aventureros. En la imaginación de Ricardo son la avanzadilla de una revolución social que podría extenderse por todo México si se dan los pasos correctos. El tiempo, otra vez, es el enemigo. Sabe que Madero no tolerará por mucho estas exageraciones. En Ciudad de México, ante mapas extendidos, Eugenio participa en reuniones donde se discute qué hacer con esos focos magonistas. Los maderistas quieren mostrar al mundo que ellos representan la legalidad, la madurez política. No pueden permitir que unos exiliados armados pongan en entredicho su control. Se habla de enviar tropas, de presionar a Estados Unidos para que frene el flujo de armas, de ofrecer amnistías selectivas a quienes abandonen el radicalismo. Entre los papeles que pasan por el escritorio de Eugenio hay nombres y apodos de combatientes en Baja California. Él los subraya, los ordena, escucha las palabras extirpar el problema de raíz. No dispara, no firma sentencias de muerte, pero su pluma vuelve a colocarlo del lado de los que cierran el puño sobre cualquier brote de rebeldía. El giro no tarda, el movimiento en Baja California es derrotado. Algunos insurgentes mueren en combate, otros huyen, otros son capturados y presentados como delincuentes comunes. La prensa oficial mexicana y estadounidense se burla de la república de papel que quisieron montar los magonistas. Para el gran público parece una anécdota más en el torrente de sucesos de la revolución. Para Ricardo es un golpe directo al corazón. Ve cómo su apuesta por una revolución social independiente de los caudillos moderados es aplastada, cómo el tiempo jugó en contra, una vez más. No hubo suficiente organización, ni armas, ni apoyo internacional. Desde su mesa de trabajo, con los dedos manchados de tinta, siente que cada fracaso le roba años de vida. La relación con otros revolucionarios mexicanos se vuelve cada vez más tensa. Maderistas que antes leían Regeneración con entusiasmo, ahora se distancian. Molestos por las críticas, algunos lo acusan de querer destruir la unidad de la causa democrática.
Ricardo responde que la unidad sin justicia solo es una máscara distinta para la opresión. Poco a poco, su pensamiento se radicaliza aún más, deja de hablar de partidos y empieza a escribir, abiertamente, como anarquista. Su horizonte ya no es un gobierno distinto, sino la abolición de la propiedad privada de la tierra y de los sistemas que convierten a los hombres en engranajes de una máquina ajena. Mientras eso ocurre en las páginas del periódico, afuera el torbellino revolucionario se intensifica. Madero, el presidente que llegó como esperanza, es derrocado y asesinado en 1913 durante la Decena Trágica. El general Victoriano Huerta intenta reconstruir, a su manera brutal, una dictadura militar. Los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantan con fuerza. Los trenes van llenos de soldados descalzos. Las haciendas arden. México entero parece un tablero en llamas. Y sin embargo, en medio de esa vorágine, el nombre de Ricardo suena cada vez menos en los campos de batalla. Sus ideas han impregnado el ambiente, pero su figura real se va aislando, atrapada entre la represión y las propias divisiones internas del movimiento, porque dentro del propio Partido Liberal Mexicano empiezan las fracturas. Algunos militantes, agotados por años de persecución, aceptan cargos en gobiernos revolucionarios o se integran a otras facciones. Otros cuestionan el anarquismo de Ricardo, lo acusan de intransigente. En reuniones en cuartos mal iluminados en Los Ángeles o en El Paso, se escuchan reproches, que si se planeó mal tal levantamiento, que si se exageró en tal artículo, que si se ofendió a tal aliado. Cada discusión consume tiempo y energía que ya no sobran. Ricardo, tosiendo cada vez más, con la vista cansada, se aferra a principios que considera innegociables. No habrá pactos con gobiernos que mantengan la explotación, repite una y otra vez, aunque eso signifique quedarse casi solo. Eugenio, por su parte, ha sabido surfear cada ola política, sirvió al Porfiriato, luego a Madero, después supo no comprometerse demasiado con Huerta y terminó asesorando, discretamente, a figuras del constitucionalismo que llegarán al poder más tarde, como Venustiano Carranza. Se pasea por despachos donde se negocian concesiones petroleras, contratos ferroviarios, acuerdos con bancos extranjeros. A veces hojea, con curiosidad distante, algún ejemplar viejísimo de Regeneración que alguien guarda como rareza. Lo hojea, sonríe con un punto de nostalgia y dice: éramos jóvenes. Para él, las palabras que incendiaron a una generación son ahora casi un recuerdo romántico. La tensión entra en una nueva fase con la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos endurece sus leyes contra cualquier forma de disidencia. Cualquier discurso que huela a subversivo, aunque no tenga nada que ver con Europa, se vuelve sospechoso. Los magonistas, que aprovechan las páginas de Regeneración para criticar la guerra, el militarismo y el capitalismo internacional, se colocan en la mira. La libertad de prensa, esa promesa que los había seducido del norte, se llena de asteriscos y excepciones. El margen de acción se estrecha hasta casi desaparecer. Ahora el reloj ya no solo corre en México, también corre, con cruel precisión, en Washington. Ricardo siente ese apremio en cada número que logra imprimir. Escribe contra la guerra, contra la explotación en las fábricas que producen armas, contra los gobiernos que llaman patria a lo pani, que en realidad es un negocio de sangre. Sabe que se arriesga, que las nuevas leyes de espionaje y sedición pueden caerle encima. Sus amigos le sugieren moderarse, evitar ciertas palabras, cuidar los adjetivos. Él se niega. Si no decimos esto ahora, ¿cuándo? Responde. Su cuerpo está agotado, su salud quebrada, pero su sentido del tiempo político sigue afilado. Entiende que la ventana para hablar, con libertad radical, se está cerrando a una velocidad vertiginosa. El golpe llega en 1918. Agentes del gobierno estadounidense irrumpen en los espacios donde se imprime y distribuye Regeneración. Hay órdenes de arresto, cajas confiscadas, interrogatorios en inglés técnico. Esta vez, los cargos son más graves. Se le acusa de violar las leyes de espionaje, de incitar a la insubordinación, de conspirar contra el esfuerzo de guerra. Las penas previstas son largas, casi interminables. No se trata ya de unas semanas o meses en la cárcel. Se habla de décadas. Cuando escucha la posible sentencia, Ricardo entiende que, si se confirma, quizá no salga vivo. El tiempo, ese recurso que siempre le faltó, se convierte ahora en un cálculo frío. ¿Cuántos años le quedan al cuerpo que habita? Eugenio, desde la comodidad de su despacho, lee un resumen del caso
Los memorandos que cruzan los escritorios diplomáticos hablan de un agitador anarquista de larga trayectoria, de un enemigo de 1900. Las instituciones de ambos países. En las notas que el abogado revisa, se sugiere aprovechar el momento para neutralizar definitivamente a los magonistas. Eugenio asiente, hace correcciones menores, ajusta frases para que suenen jurídicas, ni un solo renglón muestra duda. El destino de su viejo rival se decide en papeles redactados con una pulcritud clínica. El juicio se desarrolla con una mezcla de formalidad y arbitrariedad. Testigos desfilan, se leen artículos como si fueran pruebas de un crimen tangible. Las frases donde Ricardo llama a la rebelión contra la injusticia se convierten en boca de los fiscales en peligros concretos para la seguridad nacional. Él se defiende como puede, explica que su lucha es contra la explotación, no contra un país en particular, pero el clima es hostil. Estados Unidos está en guerra y la paciencia con los disidentes está en su punto más bajo. Cuando se dicta la sentencia, 20 años de prisión en una cárcel federal, el silencio en la sala pesa como plomo. 20 años. Para un hombre con su estado de salud, es casi una manera elegante de decir cadena perpetua. Lo trasladan a la penitenciaría de Leavenworth, un monstruo de piedra y barrotes en el corazón de Kansas. Desde afuera, el edificio parece una fortaleza medieval adaptada a la era industrial. Desde adentro, es un mundo de rutinas implacables, de conteos, de sirenas, de pasillos interminables. Ricardo llega con un catálogo de dolencias, problemas pulmonares, dolores de espalda, mala vista. Los médicos penitenciarios toman nota, reparten medicamentos mínimos. El sistema carcelario estadounidense no tiene prisa en curar a un preso condenado por sedición. Si el cuerpo se consume lentamente, eso no conmueve a nadie en los formularios oficiales. Aún así, mientras tenga fuerzas en los dedos y acceso a papel, Ricardo escribe cartas, artículos clandestinos, reflexiones filosóficas, redacta llamamientos donde insiste en que la revolución no debe convertirse en simple cambio de banderas, que la verdadera emancipación exige destruir las estructuras que convierten a unos en amos y a otros en herramientas. Sus textos salen, cuando logran salir, como mensajes embotellados en un océano hostil. Algunos llegan a manos de viejos compañeros, otros se pierden, otros son interceptados y se quedan en algún archivo polvoriento. Cada página escrita es un pequeño acto de insumisión contra el tiempo de la prisión, contra la sentencia que intenta congelar su vida en una rutina sin sentido. Desde México, las noticias que llegan hasta su celda son confusas, a veces contradictorias. Sabe de la Constitución de 1917, con artículos que hablan de derechos laborales, de propiedad social de la tierra. Muchos de esos postulados se parecen sospechosamente a las demandas del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. En los discursos oficiales, sin embargo, casi nadie menciona a los magonistas. Los héroes son otros: caudillos con sombrero ancho, presidentes visionarios, constituyentes que posan para la posteridad. El país empieza a construir su nuevo relato, y en ese relato el nombre de Ricardo aparece, en el mejor de los casos, en letra muy pequeña. Eugenio participa en esa reescritura, desde los márgenes del poder, redacta memorias justificando cada una de sus decisiones, pinta al porfiriato como un exceso de orden, a Madero como un experimento, trágico pero necesario, a la nueva Constitución como la síntesis luminosa de todo lo aprendido. Cuando algún joven abogado le pregunta, en tono casi escolar, por esos exiliados radicales de los que se hablaba en los viejos periódicos, él responde que eran idealistas pero imprácticos, y pasa de tema. El cazador elegante que trabajó para silenciarlos se presenta ahora como observador neutral de la historia. En Leavenworth, el cuerpo de Ricardo se debilita con rapidez, pierde peso, la tos se hace crónica, la vista se nubla. Los médicos diagnostican, apuntan, recetan reposo que nunca llega. Él, sin embargo, sigue pidiendo libros y papel. A veces escribe casi a oscuras, forzando la vista, porque siente que no puede permitirse dejar de pensar, de criticar, de imaginar. Sabe que probablemente no verá el México que soñó, pero se aferra a la idea de que otros sí lo verán, y que de algún modo sus palabras seguirán caminando cuando él ya no pueda hacerlo. Cada día que amanece en la prisión es una contradicción, un día más arrancado a la vida libre, y al mismo tiempo un día más de resistencia interna. El tiempo, que siempre jugó en su contra,
se vuelve ahora un enemigo visible en el espejo. Arrugas, huesos marcados, cabello encanecido, y sin embargo, en esa lenta erosión hay una paradoja. El hombre encerrado, enfermo, aislado, ha logrado algo que ni el porfiriato, ni los nuevos gobiernos ni los tribunales estadounidenses pudieron impedir por completo. Sus ideas, filtradas a través de periódicos clandestinos, de panfletos, de programas políticos, ya son parte del rumor de fondo de un continente inconforme. Así, mientras las luces del día se apagan una a una en la penitenciaría de Leavenworth, el silencio del pasillo contrasta con el ruido lejano de un México que intenta reconstruirse sobre los escombros de la guerra. Los cañones callaron, pero la disputa por el sentido de la revolución apenas empieza. En una celda estrecha, un hombre de cuerpo frágil y convicciones indoblegables se prepara, sin saberlo del todo, para su último tramo de vida. Lo que ocurra con su nombre, con su memoria, con la herencia de sus palabras, ya no dependerá de decretos ni de juicios formales, sino de algo mucho más impredecible: la lealtad o el olvido de las generaciones que vienen detrás, dispuestas a decidir si Ricardo Flores Magón será apenas una nota al pie, o una raíz incómoda y luminosa en la historia de México. Cuando por fin se abren las puertas de Leavenworth para Ricardo Flores Magón, él ya no puede ver la luz que entra. Sale en un ataúd, de madera sencilla, custodiado por guardias aburridos que pronuncian su nombre como si fuera el de un desconocido. Afuera, sobre la nieve sucia de Kansas, un puñado de militantes levanta pancartas en español e inglés. Libertad para Ricardo. Es el gesto más cruel del tiempo. Llegaron tarde. El hombre al que quieren liberar tiene el rostro amarillo, los ojos casi cerrados, marcas oscuras en el cuello que el parte oficial llama hematomas sin importancia. Para la burocracia penitenciaria, el caso está cerrado. Para la historia, el drama apenas se tensa. Retrocedamos unos meses. La celda es la misma, pero Ricardo todavía respira, todavía tose, todavía discute con los guardias sobre el derecho a recibir periódicos. La luz se filtra por una ventana alta, más cerca del techo que de los ojos humanos. Él levanta la cabeza, entrecierra los párpados, trata de distinguir la forma del mundo detrás de las rejas, casi no ve nada. La ceguera, lenta y obstinada, le roba lo que para cualquier escritor es un arma esencial: la lectura. Pero él se niega a ceder. Si no puede leer, dicta. En las noches, cuando el pasillo se calla y solo se oyen los pasos de los custodios, un preso joven se sienta junto a su litera y toma notas en un cuaderno gastado. Ricardo habla despacio, como si estuviera midiendo cada palabra con una regla invisible. Describe un México que ese muchacho jamás ha pisado. Jacales en Oaxaca, peones encadenados por deudas, huelgas reprimidas en Río Blanco y Cananea. No es nostalgia, es un recordatorio. Apunta esto tal cual, insiste. El capitalismo no tiene patria. Lo que hicieron allá, lo harán aquí si los dejas. El reloj de la cárcel marca las horas. El cuerpo de Ricardo marca otra cuenta regresiva, silenciosa y más apremiante. Del otro lado de la frontera, muy lejos del olor a humedad de Leavenworth, Eugenio hojea un informe diplomático en un despacho con cortinas pesadas. El tiempo también ha pasado por él. Canas discretamente recortadas, arrugas suaves, un leve temblor en las manos que disimula apoyándose en la mesa. El documento que lee habla de un preso peligroso, anarquista, de avanzada edad y salud precaria, cuya liberación reclaman grupos, obreros de México y Estados Unidos. Se mencionan cartas de sindicatos, peticiones firmadas por intelectuales, incluso el nombre de Emma Goldman. Al final, una pregunta: ¿sería conveniente para el gobierno mexicano insistir en su indulto? Eugenio deja que la hoja repose un segundo frente a él. Podría decir que sí, que el gesto humanitario quedaría bien en los periódicos. Podría, incluso, presentarse como el moderado magnánimo que extiende la mano al enemigo vencido. Pero algo en esa idea le incomoda, porque si Ricardo sale vivo, aunque sea tras las rejas de un hospital, volverá a hablar, y lo que dirá será un ataque frontal a todo lo que él ha ayudado a construir. Gobiernos que se llaman revolucionarios mientras firman contratos con las mismas compañías extranjeras de siempre. El tiempo, otra vez, es un arma. Si se pospone la decisión unos meses, quizá el problema se resuelva solo, piensa. Y toma la pluma. En la celda nadie ve esos memorandos, pero se sienten sus efectos. Las noticias llegan como fragmentos de conversación en el patio.
que el nuevo gobierno en México habla de amnistía, que se menciona el nombre de Ricardo en algún discurso ambiguo, que la palabra precursor empieza a usarse en boca de políticos que jamás visitaron una imprenta clandestina. Entre líneas, el mensaje es claro: tal vez lo liberen, tal vez. Si resiste un poco más, es entonces cuando el tiempo se convierte, para Ricardo, en un enemigo con rostro concreto. Los médicos de la prisión le miden el pulso, le auscultan los pulmones, sueltan diagnósticos en inglés que él solo entiende a medias: corazón débil, problemas respiratorios, agotamiento extremo. Le recomiendan reposo, él pide papel, le sugieren dejar de escribir. Él sonríe con ironía. ¿Reposo?, pregunta. Me lo he ganado, pero no de esta manera. En cada carta que dicta, se nota la prisa de quien sabe que quizá está trazando sus últimas frases. Desde México llegan mensajes que mezclan esperanza y ansiedad. Obreros que trabajan en imprentas sindicales copian fragmentos de sus antiguos artículos y los reparten en hojas volantes. En asambleas nocturnas se aprueban resoluciones que exigen su liberación antes de que sea demasiado tarde. La frase se repite como un estribillo: antes de que sea demasiado tarde. Nadie sabe cuántos meses, cuántas semanas, cuántos días caben en ese antes. Solo intuyen que el margen es mínimo. Los periódicos de la capital, sin embargo, hablan de otra cosa. Eugenio colabora, discreto, en la redacción de editoriales que lo presentan todo como si estuviera bajo control. Se mencionan las reformas agrarias, los artículos sociales de la Constitución, los avances en legislación laboral. Se sugiere que las reivindicaciones de los viejos radicales han sido ya superadas por la nueva realidad institucional. Cuando se menciona a Ricardo, se lo hace en pasado, como uno de los primeros agitadores contra la dictadura porfirista, un personaje útil para el prólogo del libro, pero incómodo en el capítulo presente. En una de esas tardes frías de Kansas, Ricardo recibe una carta que lo sacude más que cualquier diagnóstico médico. Es de un obrero mexicano en Chicago que le confiesa, sin rodeos, que conoció primero a Eugenio que a él. A usted lo leí en copias viejas de Regeneración, escribe, pero en la escuela nos hablaron del licenciado Eugenio como patriota, como servidor del país. En los libros él es héroe, y usted casi no aparece. La tinta se corre un poco en el papel, como si las palabras hubieran viajado entre sudor y nieve. Ricardo apoya la carta sobre las rodillas y la palpa con los dedos. Casi no ve las letras, pero siente el peso de lo que dicen. No solo ha perdido batallas en campos y tribunales, está perdiendo, además, la batalla por la memoria. El duelo con Eugenio se desplaza, definitivo, al terreno del relato. ¿Quién contará la historia? ¿Quién decidirá qué nombres brillan y cuáles se desvanecen en la letra pequeña? De pronto, su celda se parece a una estación de tren desde la que ve pasar, sin poder abordarlo, el último convoy que lleva su nombre impreso en la locomotora. La respuesta de Ricardo llega dictada con un hilo de voz, pero con la dureza de siempre. Explica que los libros oficiales son, muchas veces, pantallas que tapan la explotación con palabras solemnes, que la verdadera historia la escriben los que arriesgan el cuerpo, no los que firman decretos desde un sillón cómodo. Y se permite una confesión: si el tiempo me gana y no salgo de aquí, no me lloren como mártir, úsenme como herramienta. Relean lo que escribimos, pero sobre todo hagan lo que ustedes crean justo, aunque no lleve mi nombre. Es un intento de arrebatarle al reloj, con dientes gastados, un último pedazo de futuro. Mientras tanto, en el despacho alfombrado, Eugenio enfrenta su propia cuenta regresiva. Aunque no lo admita, la nueva generación de políticos lo tolera, lo respeta como viejo zorro, pero ya no depende de él. Hay rostros más jóvenes que dominan las fotos de los periódicos. Él, que dedicó su vida a mantenerse cerca del poder, descubre que el poder tiene la memoria corta. En más de una recepción, al presentarlo, alguien duda un segundo antes de recordar su apellido. El licenciado Eugenio, colaborador del gobierno, dicen, y la definición se queda flotando en el aire, gris, sin épica. Una noche, solo en su estudio, abre un cajón que casi nunca mira. Ahí están recortes de Regeneración amarillentos, cartas interceptadas, informes sobre el Partido Liberal Mexicano de décadas atrás. Los extiende sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas cuyo resultado ya conoce, pero que quiere revisar una vez más, antes de que el tiempo se lo arrebate todo. En uno de esos papeles encuentra una fotografía antigua. 3 jóvenes en blanco y negro, traje sencillo, mirada decidida. Ricardo es uno de ellos.
Eugenio pasa el dedo por el rostro de su viejo adversario, ahora casi ciego y encerrado a miles de kilómetros, y murmura algo que nadie escucha. No debimos dejarnos llevar tan lejos. Durante un segundo, la rivalidad se tiñe de una culpa vaga. Al minuto siguiente, cierra el cajón. Esa frase no entrará en sus memorias. En Leavenworth, los días se vuelven más cortos, o eso siente el cuerpo de Ricardo. La tos se hace más profunda, las noches más largas. Los compañeros de celda se turnan para ayudarlo a levantarse, a llegar al lavabo, a no tropezar con los bordes de la litera. Él se resiste a ser tratado como un inválido, pero hay gestos que ya no puede disimular. El temblor en las manos, el ahogo al subir, un pequeño tramo de escaleras, la necesidad de detenerse después de cruzar el patio. Un domingo, durante el conteo matutino, un guardia se detiene frente a él y le dice, casi con desgana, que hay rumores de indulto. Alguien en México ha vuelto a mencionar su nombre. Alguien en Washington considera que, terminado el clima de guerra, los presos políticos ya no son una prioridad. Ricardo se aferra a esa noticia como quien agarra, con los dedos fríos, la baranda de un tren en marcha. Si la burocracia se mueve rápido, podría salir en unos meses, quizá en unas semanas. Si se atrasa, el cuerpo decidirá antes. Las cartas vuelan. Sindicatos mexicanos envían telegramas. Organizaciones anarquistas en Estados Unidos presionan. Periódicos obreros publican editoriales con su fotografía. De pronto, el nombre de Ricardo resurge, como una brasa que parecía apagada y vuelve a encenderse con el viento. También resurgen viejos miedos en los despachos. Eugenio, consultado de nuevo de manera informal, pone su sello de aparente prudencia. Sugiere que se proceda con cautela, que no se convierta a un agitador en bandera de grupos extremistas. Cada frase que redacta es, en la práctica, un grano de arena más en el reloj que se vacía del lado del preso. El clímax llega en noviembre de 1922. Ricardo cumple 49 años en septiembre, con una pequeña celebración clandestina en la celda. Un trozo de pan compartido, un cigarrillo que alguien le ofrece, un «Viva México libre», susurrado para no despertar a los guardias. Nadie lo dice en voz alta, pero todos piensan lo mismo. Llegará a los 50. Afuera, en México, los periódicos hablan del nuevo país que surge tras la tormenta revolucionaria. Adentro, en Kansas, un hombre cuenta los días con los nudillos sobre la pared. El 20 de noviembre, aniversario del inicio de la revolución que él ayudó a encender, pasa casi desapercibido en la prisión. Para Ricardo, en cambio, la fecha tiene un sabor a hierro. Se mueve con dificultad, pide más agua, respira con esfuerzo. Hay versiones encontradas sobre lo que pasa esa noche. Los informes oficiales hablarán de un preso enfermo que se desploma mientras duerme. Algunos compañeros dirán otra cosa, que oyeron golpes, que escucharon una discusión en inglés en la puerta de la celda, que al amanecer vieron marcas en el cuello y en el pecho que no cuadraban con una simple falla cardíaca. Lo cierto es que, el 21 de noviembre de 1922, el tiempo se detiene para Ricardo Flores Magón. El parte médico dice paro cardíaco. Las fotografías tomadas a toda prisa muestran un rostro contraído, un cuerpo delgado acomodado en una camilla. Lo envuelven en una sábana, lo colocan en un ataúd sobrio. En el registro de la prisión anotan una línea más. Prisoner dead. Case closed. Ningún funcionario escribe que, para liberarse de un enemigo incómodo, el Estado ha preferido esperar a que el corazón se quiebre entre cuatro paredes antes que enfrentar las consecuencias de verlo caminar de nuevo por las calles, y sin embargo, la historia le guarda un último giro. Cuando el ataúd cruza la puerta de Leavenworth, no va camino a un olvido anónimo. Activistas mexicanos y estadounidenses, que durante años habían enviado cartas sin respuesta, se organizan para reclamar el cuerpo. No aceptan que se quede enterrado en un rincón desconocido de Kansas. Después de trámites interminables y discusiones diplomáticas, el féretro cruza la frontera hacia México. La noticia corre. Regresa Ricardo Flores Magón. La escena en la Ciudad de México es un contraste brutal con las rutinas grises de la cárcel. Miles de obreros, estudiantes, vendedores ambulantes y curiosos se congregan para acompañar al cortejo fúnebre. Banderas rojinegras, retratos improvisados, mantas con frases arrancadas de viejos números de Regeneración llenan las calles. Algunos gritan «mártir», otros simplemente «compañero». El ataúd avanza lentamente, cargado en hombros que no conocieron al hombre en persona, pero que han heredado su rabia y sus sueños.
En algún balcón, a prudente distancia, Eugenio observa la procesión. Los aplausos, los gritos, las canciones le llegan como un rumor denso. Tal vez esperaba un recibimiento discreto, un homenaje rápido, una ceremonia controlada. Lo que ve, en cambio, es un torrente, un río humano que, por unas horas, pone en pausa el tránsito de la capital para honrar a un preso muerto en otro país. El hombre al que ayudó a encerrar para siempre sale, al final, a una ciudad que lo aclama, y él, que dedicó su vida a quedar siempre del lado correcto del poder, siente por primera vez que el tiempo también puede volverse contra los que creen dominarlo. Los oradores se turnan junto al féretro. Algunos hablan de Ricardo como precursor de la Revolución Mexicana, otros como anarquista indomable. Hay discursos encendidos que lo reivindican en toda su radicalidad, y otros más suaves que prefieren destacar solo su oposición al porfiriato. La disputa por su memoria comienza ahí mismo, junto al ataúd abierto, entre coronas oficiales y flores humildes dejadas por manos callosas. Unos quieren convertirlo en estatua, otros se niegan a que lo congelen en bronce. Pasan los años. México cambia de presidentes, de consignas, de enemigos. La figura de Ricardo se mueve, como una sombra inquieta, entre paredes de oficinas públicas y murales en sindicatos. En las escuelas oficiales, su nombre empieza a aparecer en libros de texto. Algunas líneas lo presentan como periodista opositor a la dictadura, a veces acompañado de una pequeña fotografía en blanco y negro. Los niños subrayan su nombre para el examen y lo olvidan al día siguiente. Pero en los talleres mecánicos, en las reuniones de obreros, en las casas de estudiantes rebeldes, se leen todavía ejemplares viejos de Regeneración, fotocopias de fotocopias, hojas que pasan de mano en mano, frases subrayadas: la tierra es de todos, ni Dios ni amo. En 1945, más de 20 años después de su muerte, el gobierno decide trasladar sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Un decreto lo declara benemérito de la patria. La ceremonia es solemne, con bandas de música, discursos de funcionarios que hablan de la madurez de una nación que reconoce a sus hijos más valiosos. El féretro, otra vez, recorre la ciudad. Esta vez no lo cargan militantes clandestinos, sino soldados de uniforme impecable. Es el último movimiento de una jugada larga. El Estado que antes lo persiguió lo adopta ahora como parte de su panteón oficial. La ironía es evidente para quienes conocen su vida. El hombre que escribió contra los gobiernos, que desconfiaba de cualquier poder que hablara en nombre del pueblo, descansa ahora en 1919, un espacio consagrado por ese mismo poder. Algunos anarquistas se niegan a asistir al homenaje, otros se infiltran entre el público y aprovechan la concentración para repartir folletos que recuerdan al Ricardo incómodo, al que llamó burgueses a los moderados, al que exigió la abolición de la propiedad privada. En esos papeles un mensaje resuena como desafío a la ceremonia. No lo hagan estatua, háganlo chispa. ¿Y Eugenio? Para entonces su nombre casi no aparece en los periódicos. Publicó sus memorias, sí, justificó cada decisión con frases elegantes. Fue invitado a algunas conferencias donde habló del difícil arte de gobernar en tiempos de revolución, pero poco a poco las generaciones siguientes dejaron de citarlo. Su figura se diluye en la nebulosa de los políticos de antaño. Ninguna avenida grande lleva su nombre, ningún mural lo coloca entre los rostros del cambio. La rivalidad que ocupó tantas de sus noches se resuelve, con una lentitud cruel, a favor del preso muerto en Kansas. En archivos polvorientos, sin embargo, alguna huella queda: informes firmados por él, recomendaciones discretas contra el indulto, observaciones donde califica a Ricardo de fanático peligroso. Aparecen, décadas después, frente a los ojos de historiadores jóvenes que revisan cajas olvidadas. Algunos subrayan su firma con lápiz rojo y escriben al margen una nota simple: colaborador en la persecución de los magonistas. De pronto, el hombre que quiso controlar el relato entra a la historia por la puerta lateral, como personaje secundario del drama de otro. Mientras tanto, el nombre de Ricardo sigue apareciendo en lugares que él no habría imaginado. En los 70, estudiantes lo citan en volantes contra la represión. En los 80, comunidades indígenas leen sus textos sobre tierras comunales. En el siglo XXI, su rostro aparece en murales callejeros al lado de otros rebeldes latinoamericanos. En Oaxaca, un grafiti escrito con pintura negra en una pared descascarada resume en unas pocas palabras la batalla que libró contra el tiempo.
ni muerto lo pudieron callar. Si uno escucha con atención en esas calles, puede oír todavía el eco de aquel hombre flaco, casi ciego, que dictaba palabras a la luz tenue de una celda en Kansas. El conflicto con Eugenio terminó hace mucho, en términos de cuerpos, de cargos de conciencia, pero en el campo más impredecible, el de la memoria colectiva, la disputa sigue abierta cada vez que alguien abre un libro, un archivo digital, un panfleto viejo, y se encuentra por primera vez con su nombre. Y ahí entra también quien escucha esta historia, porque el tiempo no solo corrió para Ricardo, oxidando sus pulmones entre barrotes, corre ahora para todos los que deciden, a cada día, si esa vida se archivará como una curiosidad lejana o se usará como herramienta incómoda para mirar el presente. El reloj no se detuvo en Leavenworth ni en la rotonda de los hombres ilustres, sigue avanzando mientras una voz, salida de más de un siglo atrás, insiste, tercamente, en el mismo punto. Que no hay revolución verdadera si los de abajo siguen obedeciendo órdenes de los de arriba, aunque estos últimos se llamen, con toda pompa, revolucionarios. El ataúd que cruzó la puerta de la prisión hacía tiempo que se perdió bajo la tierra. Los huesos que guarda la rotonda no sienten ya el peso de las ceremonias, pero las palabras que aquel hombre dejó, escritas a contrarreloj entre redadas, juicios y enfermedades, siguen ahí, esperando. Cada vez que alguien vuelve a leerlas, aunque sea en una nota al pie, en una consigna de huelga o en una pintada anónima, el duelo, silencioso entre el olvido y la memoria, se inclina, aunque sea por un instante, del lado de Ricardo Flores Magón, y el tiempo, por un segundo, parece devolverle a ese preso moribundo aquello que le negó en vida. Un futuro abierto, impredecible, lleno de manos dispuestas a continuar la historia que él empezó,